Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Escorpio. Les doy la bienvenida a este su canal Alelía Astral. Los invito a suscribirse ya mismo para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Si quieren saber cómo ganar una lectura privada es muy fácil, deben ver el video completo y así conocer los requisitos para participar en el sorteo. Y te cuento que ya tenemos lecturas privadas de pago, es una videollamada de 1 hora en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Ok, bueno, vamos en este momento a hacer una lectura general para ti, mi querido amigo de Escorpio, con muchísimo pero muchísimo amor. Bueno, primero que todo, ten presente que la lectura no tiene fecha, no tiene sexo, género, identidad a quien va dirigida. Si no resuena, puedes ir a tu ascendente. Siempre es necesario que escuches este y tu ascendente porque si no tu lectura queda en un 50%. Si no conoces el tuyo, en el primer comentario te dejé un video hecho con mucho amor para que tú mismo lo calcules. No me dejes fechas para que yo lo calcule porque entonces me daré cuenta que no viste el video completo. Porque allí se explica cómo lo puedes calcular. Quiero comentarte que pues lo importante es que tomes lo bueno y dejes fluir el resto. Este es un mensaje general de los ángeles, luego pasamos al amor y luego a la economía. Te dice: tus obras revelarán los orígenes. Durante estos días todas tus obras, todas tus acciones, no sé por qué te lo digo, pero van a estar como en la lupa, en la mira. Hay gente que está observando muchísimo todo aquello que vas a hacer, sobre todo cómo vas a reaccionar o cómo estás reaccionando a una situación específica, pero no con fines positivos. Así que muchísimo cuidado con lo que dices, lo que haces, cómo reaccionas, porque como te digo, hay gente que está allí en la mira viendo qué cosas puede sacar para luego criticarte o difamar de ti. No te culpes, rectifica. Sí, no es tiempo de lamentaciones. Recuerda que siempre el universo nos da oportunidades para poder resarcir nuestros errores y estos días son maravillosos para que te pongas a cuentas. No es bueno que siempre creamos que somos el papel de la víctima, a veces somos los victimarios, a veces nos equivocamos, pero más allá de estar culpándonos y dándonos látigo, tenemos que ver cómo resolver la situación en la cual hemos fallado y probablemente hemos lastimado a otros. Y si tú crees que en el universo siempre encuentras perdón, reconciliación y la forma de corregir tus errores, escribe hecho está. Finalmente te dice: la energía te hará reinar. Hay una situación sobre la cual vas a triunfar, por eso decláralo, por eso escribe hecho está, gracias universo, porque de verdad siento que de una situación súper compleja vas a salir avante a pesar de que hay personas que quieren como verte caer allí. Vamos ahora a pasar al amor y estas son iniciales de personas con las cuales podrían estar pasando cosas importantes en el plano de lo amoroso, de lo sentimental. Tenemos la letra S, la letra G, la Z, la C, la O. Recuerden que es la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona. Si la inicial no está, no importa. Recuerda que aquí lo importante es que estamos en tu signo y que siempre es importante ir a este y a tu ascendente. Comenzamos con el amor. Y estas son las iniciales de personas. Recuerden, perdón, esta primera lectura es para todos aquellos que están solteros, ¿ok? Los que no sienten nada por nadie, los que no quieren a nadie, los que no quieren ni volver con el ex. Para eso es esta lectura. Los que no salen ni sienten ni nada con nadie. Me dice: estás en una etapa de cambio, en cambios súper positivos y hay algo que se está transformando en ti
y era necesario que sucediera, y es esa actitud que tenías antes, Escorpio, de siempre estar entregando, dispensando, dándolo todo de ti. Que si te llegaba un pan, entonces tú veías cómo ese pan lo entregabas todo, y si podías endeudarte para dar 2 panes, entonces los entregabas. Pues no, estás transformándote, te has dado cuenta de que por allí no es el camino, de que el camino es estar en vínculos, situaciones o relaciones que te brinden paz y tranquilidad, y no aquellas que te lo agoten. ¿Listo? Entonces esto es algo positivo, es algo súper necesario, y yo veo que definitivamente ahora estás entrando en una etapa que este tipo de cambios te traen paz y tranquilidad. Entonces me alegra, me encanta, me parece maravilloso, me parece fenomenal, porque yo te veía muy cargado. En días pasados, Escorpio, te veía muy cargado por el hecho de siempre haber entregado demasiado y no haber recibido lo mismo a cambio. Bueno, por otro lado me dice, estás en una etapa de mucha introspección, de muchos pensamientos, y esto comienza a transformar tu mundo, porque como se hace un cambio interno, un cambio de adentro hacia afuera, pues tu mundo y las circunstancias atraen a personas totalmente diferentes, personas que resuenan muchísimo mejor. Bueno, vamos a pasar ahora a la lectura de todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Puede ser su crush, su novia, tu esposa, su amante, su ex. Si es que usted aún siente algo por su ex. Si no, la lectura, si usted no siente nada por su ex, la lectura es la previa. Y recuerde en este momento decir el nombre completo de esa persona especial para que la lectura quede impregnada de la energía y podamos resonar mejor. Bueno, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué espera este personaje de ti? ¿Qué se viene? ¿Qué te aconseja el tarot? ¿Qué carta te cubre? Listo. Nada más que nos aparece en el radar de signos. Por allá vemos a Acuario, aquí vemos a Piscis, aquí vemos a Virgo, acá vemos a Tauro, acá vemos a Leo. Que una lectura muy variada en cuanto a signos de sus conexiones. Puede ser el signo solar, el ascendente o el Venus de esta persona especial. Y si la lectura, recuerda, no resuena, puedes ir a tu ascendente. Bueno, me dices de una persona que está pidiendo a gritos ayuda respecto a sus sentimientos. ¿Sí? Alguien que necesita claridad, alguien que al parecer está muy confundido en cuanto a lo que siente por ti. Parece ser, no sé, que hay como una tercera persona por allí en el radar. Puede ser que todavía no haya superado totalmente a su ex, que se haya encontrado con esta persona, que cosas hayan cambiado, se hayan removido por allí internamente. El hecho es que esta persona especial probablemente tenga una conversación con sus amigos, con sus personas cercanas o de confianza, a quienes les va a poner como al tanto de la situación para que le den como un consejo al respecto. Por otro lado, me dice que los pensamientos hacia ti son constantes. Tú estás allí 24/7 en la mente, en la cabecita de esta persona especial. No creas que no. No porque esta persona no te lo diga así abierta y directamente no significa que no suceda, pero sí estás allí. ¿Qué es lo que esta persona, digamos, quiere hacer? Miren que me marca la carta de la duplicidad y me dice, al fin de cuentas me quiero quedar con Escorpio, pero necesito aclarar todas estas dudas que tengo en mi corazón porque no quiero lastimarle más. Se espera de ti que tú tomes una decisión firme, que tú escojas, y se espera de ti que también tengas unos sentimientos firmes, ¿sí? No sé, de que también te empoderes. Yo siento aquí a alguien que inicialmente tenía una fuerte confusión entre esa persona y tú, que probablemente te diste cuenta de ciertas cosas, que seguía en contacto con el ex o con la ex o con alguien así, y al parecer hay como contactos ceros en algunas de las relaciones de ustedes. Veo que hay un tiempo en el que van a estar a solas, ¿sí? Probablemente un contacto cero mientras cada quien aclara lo que quiere realmente. Y a ti te
te veo en esta actitud del azar, diciendo que pase lo que tenga que pasar, y yo siento, mi querido amigo de Escorpio, que en este momento es lo mejor, es lo más conveniente para ti. Tu punto débil a veces es la ansiedad. Tu punto débil a veces es sobrepensar las cosas. Es algo en lo cual tienes que empezar a trabajar para poderle dar como un enfoque diferente a toda esta ansiedad, a toda esta situación, y que digamos no se te vuelva un tema que sea como un tropiezo para tu paz y tu tranquilidad. Aquí tenemos la carta del loco, y esta persona sabe que definitivamente está corriendo un riesgo muy grande al tomar ciertas actitudes y al no decidirse de manera pronta y rápida. Pero bueno, el que juega a perder pues sabe que corre el riesgo de ganar, ¿no? En su intento de perder. Enfócate también en tu vida social, Escorpio. Estás algo como retraído, estás algo como ensimismado en tus situaciones, así que por favor enfócate en este aspecto, enfócate digamos en no estar tan solito, tan solita, porque definitivamente yo pienso que eso a veces te pone a pensar cosas que no son. Te marca la carta de la alucinación en este aspecto, y tenemos la carta del mago, y la carta del mago nos representa la virtud de la confianza, confianza en que siempre el universo hace que suceda lo mejor para tu crecimiento y para tu evolución espiritual. Vamos a clarificar un momentico esta lectura para todos ustedes, y en este momento entonces vamos a ver qué cartas salen. ¿Listo? Para que lo tengas por favor presente, para que lo tengas muy en cuenta. Me dice probablemente si aquí hubo una tercera persona, alguien que tiene que ver digamos con el pasado de él o de ella. Me dice, pero es alguien que ya no tiene control, que ya no tiene poder sobre la vida de tu persona especial, porque nos marca la emperatriz invertida. Me dice, estás muy preocupado porque te engañen, porque haya confusión en este triángulo amoroso, y esto ha generado una crisis en ciertas relaciones, pero aquí tú eres esta reina con ese basto en la mano, con la decisión, con la situación por el mango. Bueno, vamos a ver ahora qué nos espera para la situación económica de ustedes. Ok, veamos qué viene para esta situación económica. Para los que están sin trabajo, sigan perseverando en buscar, muy pronto van a encontrar una situación o una oportunidad mucho mejor de la que inclusive ustedes habían tenido como planeado, como pensado. Para los que tienen trabajo o tienen un emprendimiento, se acerca una etapa de mucha productividad, y con ello pues lógicamente una etapa de muchísimas ganancias, así que no se me desanimen. Número 63 me dice todo en comunión, nada de contiendas, nada de peleas. A ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte, quiero bendecirte, quiero contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada que se sortea cada semana entre los suscriptores que cumplen los requisitos y estar en nuestros en vivo. Nuestros requisitos deben cumplirlos todos, y son estar suscritos al canal, activar la campanita, darle like a este video, escribir azul en los comentarios, y el día de hoy queremos que además nos apoyen también en nuestro otro canal, se llama Aleli Tarot, es un canal que apenas inicia, y allí tendremos lecturas generales, mensajes diarios, en vivos y consejitos de amor. Bendiciones a todos y los llevamos en nuestro corazón. Un abrazo y un beso de parte de todos nuestros peluditos.